El hombre más rico de Babilonia, por George S. Clason. Nuestra prosperidad como nación depende de la prosperidad económica personal de todos los ciudadanos. En la presente grabación hablaremos del éxito personal de cada uno de nosotros. Esto significa logros y realizaciones como resultado de nuestros propios esfuerzos y habilidades. Y la clave de nuestro éxito está en la preparación adecuada e idónea, es decir, que nuestros actos serán solo tan sabios y prudentes como nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos tendrán una prudencia y una sabiduría acorde con nuestra cultura o conocimientos. En la historia que escucharemos a continuación, visitaremos la antigua Babilonia, la cuna en donde se nutrieron los principios fundamentales de la economía, usados y aceptados hoy en el mundo entero. Babilonia llegó a ser la ciudad más rica del mundo antiguo, porque sus ciudadanos eran los hombres más ricos de su tiempo. Conocían y apreciaban el valor del dinero. Observaban sólidos principios financieros para adquirir dinero, para guardar dinero y para hacer que el dinero ganara más dinero. Y hoy, el dinero se rige por las mismas leyes que lo regían cuando millares de hombres prósperos recorrían las calles de Babilonia hace 6.000 años. En esa Babilonia de la antigüedad, vivió una vez un hombre muy rico llamado Arcad. La fama de su enorme riqueza llegaba hasta los rincones más lejanos, como llegaba también su reputación de hombre liberal y generoso. Pero a pesar de su generosidad, año tras año aumentaba su fortuna con mayor rapidez de lo que podía gastarla. Y un día se presentaron ante Arcad unos amigos de su juventud y le dijeron: «Eres más afortunado que nosotros. Te has convertido en el hombre más rico de toda Babilonia, mientras que nosotros apenas si logramos sobrevivir». ¿Por qué? En una época fuimos iguales. Estudiamos con el mismo maestro, jugamos los mismos juegos. Y desde aquellos años hemos sido unos ciudadanos tan honorables como tú. ¿Por qué entonces te ha señalado el destino a ti para gozar de todas las cosas buenas de la vida y nos ha ignorado a nosotros que merecemos lo mismo? Arcad no se disgustó por las preguntas de sus amigos. Las contestó con sencillez y honestidad. Amigos míos, si solo han logrado sobrevivir desde los días de nuestra juventud, seguramente se debe a que no han aprendido las leyes que rigen la edificación de una fortuna, o bien a que no han observado dichas leyes. Cuando yo era joven, miré a mi alrededor y observé todas las cosas buenas que podían darme felicidad y satisfacciones. Y comprendí que la fortuna aumentaba las posibilidades de todas esas cosas buenas. La riqueza es poder. Muchas cosas son posibles con la riqueza. Se puede decorar nuestra casa con los muebles más exquisitos. Se pueden gozar las maravillas de tierras lejanas. Se pueden comprar las obras maestras de los orífices y de los pulidores de piedras. Y cuando comprendí todo esto, me dije a mí mismo que exigiría mi parte de estas cosas buenas de la vida, que no me sentiría satisfecho con la suerte de un hombre pobre. Pero como ustedes saben, y lo han dicho con toda franqueza, yo era hijo de un humilde mercader, y sin las cualidades, ni la sabiduría, ni las facultades superiores necesarias, decidí que para conseguir lo que deseaba, necesitaría tiempo y estudio. Por lo que respecta al tiempo, todos los hombres disponemos de él en abundancia. Por lo que hace al estudio, existen dos formas de estudiar: las cosas que aprendemos y sabemos, y la práctica para saber
cómo descubrir lo que ignoramos. Encontré empleo como escriba en la cámara del archivo y trabajé en ella día tras día durante largas horas, tallando las tablillas de yeso. Trabajé semana tras semana, mes tras mes, y sin embargo no podía enseñar nada de lo que había ganado. La comida, el vestido y otras cosas que no recuerdo se llevaban todo mi sueldo. Pero mi determinación nunca me abandonó. Y un día, Algamish, el prestamista de dinero, se presentó en la cámara del archivo y pidió un trabajo especial. Una copia de la 9ª ley. Me ofreció una gratificación si terminaba el trabajo en un día, pero yo me negué y le dije: Algamish, eres un hombre muy rico. Dime cómo puedo ser rico yo también y haré el trabajo sin cobrarte una paga extra. Vaciló un momento, pero después accedió. Toda la noche trabajé en las tablillas a pesar de que me dolía la espalda y me mareaba el olor del pabilo. Pero al levantarse el sol, cuando volvió Algamish, el trabajo estaba listo. Aquí están las tablillas terminadas. Muy bien. Muy bien. Ahora dime lo que prometiste. Bien. Has cumplido con tu parte del trato, hijo mío, y yo estoy dispuesto a cumplir con la mía. Te diré las cosas que deseas saber, porque me estoy haciendo viejo, y los viejos gustan mucho de hablar. Dime tu secreto. Muy bien. Escucha atentamente mis palabras, pues si no logras captar la verdad que encierran, tu trabajo de esta noche habrá sido en vano. Encontré el camino de la riqueza cuando decidí que una parte de todo lo que ganaba era mío y podía conservarla. Tú también encontrarás ese camino en la misma forma. Y eso es todo. ¿Todo? Fue lo suficiente para cambiar el corazón de un pastorcillo de ovejas en el corazón de un rico prestamista. Pero todo lo que gano es mío y puedo conservarlo, ¿no? Estás muy equivocado. ¿No tienes acaso que pagar al que hace tu ropa, al que hace tus sandalias? ¿No pagas por lo que comes? ¿Crees que puedes vivir en Babilonia sin gastar? ¡Ah, iluso! Pagas a todo el mundo menos a ti mismo. Trabajas para los demás. Ahora escúchame. Supongamos que guardas para ti una 10ª parte de todo lo que ganas. ¿Cuánto tendrías en 10 años? Pues, déjame ver. Prácticamente lo que gano en un año. Has dicho la verdad, pero solo a medias. Cada moneda de oro que ahorres será un esclavo que trabaje para ti. Cada centavo de cobre que gane esa moneda de oro es su hijo que también trabajará para ti. Si deseas ser rico, entonces lo que ahorres debe ganar. Y sus hijos deben ganar también para que todos ayuden a darte la abundancia que anhelas. Sí, creo que he comprendido. Recuerda, una parte de todo lo que ganas es tuyo y puedes conservarlo. Y no debe ser menos de una 10ª parte por muy poco que ganes. La riqueza, al igual que un árbol, nace de una semilla muy pequeña. El primer centavo que ahorres es la semilla de la que nacerá y crecerá tu árbol de la abundancia. Adiós, amiguito. Con estas últimas palabras, Algamish recogió sus tablillas y se marchó. Pensé mucho sobre lo que había dicho. Me pareció razonable y decidí ensayarlo. Cuando recibía mi paga,
tomaba una de cada 10 monedas y la escondía. Y por extraño que parezca, nunca me encontré escaso de fondos. Al 12º mes, volvió Algamish a la cámara del archivo y me preguntó: Bien, bien, hijo. ¿Te has pagado a ti mismo no menos de 1/10 parte de lo que ganaste durante el último año? Sí, maestro. Muy bien, muy bien. ¿Y qué has hecho con el dinero? Se lo di a Asmur, el fabricante de ladrillos. Me dijo que haría un viaje por mares lejanos e hicimos un trato. Con mi dinero, comprará a los fenicios hermosas y raras joyas. Cuando regrese, las venderemos a precios elevados y nos dividiremos las ganancias. Ah, tonto. ¿Por qué confías en los conocimientos que un albañil pueda tener acerca de joyas? ¿Acudirías al panadero para preguntarle lo que dicen las estrellas? Temo que tus ahorros han desaparecido. Has arrancado de raíz tu árbol de la abundancia. Pero lo hecho, hecho. Inténtalo nuevamente. Siembra otro árbol. Siembra otro árbol. Con esta escueta afirmación, Algamish el prestamista se marchó, dejando a Arkad pensando, meditando y lamentándose. Desgraciadamente, y con gran tristeza de mi parte, todo sucedió tal como Algamish lo había profetizado. Los fenicios resultaron unos bribones. Vendieron a Asmur trozos de vidrio que parecían piedras preciosas, pero sin valor alguno, y mi primera aventura de negocios fue un desastre. Pero como me había dicho Algamish, empecé de nuevo. Ahorré un cobre de cada 10, pues ya me había hecho el hábito y no me resultaba difícil hacerlo. Pasó un año entero y volvió Algamish. Bien, Arkad. Dime qué progresos has hecho desde que te vi la última vez. Me he pagado con toda puntualidad y he confiado mis ahorros a Ajer, el que hace los escudos, para que compre bronce. Cada 4 meses me paga una renta por mi dinero. ¡Oh, excelente, excelente! ¿Y qué haces con esa renta? Bueno, a veces doy una fiesta con miel, pastel de especies y vino, y me compré una hermosa túnica escarlata. ¿Una fiesta, dices? Te estás comiendo los hijos de tus ahorros. ¿Cómo esperas que trabajen para ti? Pasaron 2 años más. 2 años durante los cuales hice todo lo posible por observar y practicar la sabiduría de Algamish. Cuando volví a verlo, su rostro estaba surcado por profundas arrugas. Se estaba haciendo muy viejo. Pero seguía interesado por mí y por mi ambición de riqueza. Arkad, ¿has conseguido la fortuna con que soñabas? Todavía no. Es decir, no toda la que anhelo, pero he conseguido una parte, y esa parte gana más. Y sus ganancias ganan más. Ya veo. ¿Y escuchas todavía el consejo del fabricante de ladrillos? Bueno, si se trata de ladrillos, puede darme buenos consejos. Arkad, has aprendido tus lecciones. Primero aprendiste a vivir con menos de lo que podías ganar. Después aprendiste a pedir consejo a personas competentes que adquirieron su competencia por experiencia propia. Y por último, has aprendido a hacer que el oro trabaje para ti. Son los preceptos que tú me enseñaste. Solo te los sugerí, tú mismo aprendiste. Ahora
Ah, ya sabes cómo adquirir dinero, cómo guardarlo y cómo usarlo. Y por lo tanto ya tienes la competencia necesaria para ocupar una posición de responsabilidad. Soy un hombre viejo. Mis hijos solo piensan en gastar, jamás piensan en ganar. Tengo una gran fortuna, pero creo que ya no soy capaz de manejarla. Si vienes a Nippur y te encargas de mis tierras, te haré mi socio y tendrás parte de mis bienes. Ay, me sentiré honrado de cumplir con tus deseos. Fui pues a Nippur y me hice cargo de sus bienes, que en efecto eran muy grandes. Y porque tenía una gran ambición, y porque había llegado a dominar las 3 leyes para manejar con éxito la riqueza, pude aumentar notablemente el valor de sus propiedades. Yo también prosperé mucho. Y cuando el espíritu de Algamish partió hacia las regiones de la oscuridad, yo era dueño de una parte de sus bienes, pues así lo había dispuesto de acuerdo con la ley. Así habló Arkad. Con estas palabras terminó su historia. Sus amigos habían escuchado en silencio, pero se les veía ansiosos por hacer comentarios y preguntas. Uno de ellos dijo: fuiste muy afortunado, ¿eh? Tuviste mucha suerte de que Algamish te nombrara su heredero. Arkad miró a su amigo un momento y le dijo: tuve suerte porque desde antes de conocerlo tenía el deseo de prosperar. No demostré durante 4 años la firmeza de mi decisión, ahorrando una 10ª parte de lo que ganaba. ¿Llamarías buena suerte la de un pescador que durante años se ha dedicado a estudiar los hábitos de los peces, con objeto de echar sus redes según cambia el viento? Ay, amigos míos, la oportunidad es una diosa altanera que no pierde el tiempo con los hombres que no están preparados. Entonces habló el segundo hombre y dijo: debes haber tenido una gran fuerza de voluntad, para seguir ahorrando después de que perdiste tus ahorros del primer año. En ese aspecto eres realmente excepcional. ¿Fuerza de voluntad? ¡Qué tontería! ¿Crees que la voluntad le da a un hombre la fuerza necesaria para levantar la carga que el camello no desea llevar, o para arrastrar la que el buey no puede mover? La fuerza de voluntad solo es el propósito firme y tenaz para llevar a cabo una tarea que tú mismo te hayas propuesto realizar. Cuando me propongo hacer una tarea, yo la termino, Pero por eso tengo mucho cuidado de no empezar tareas demasiado difíciles o poco prácticas, porque me encanta descansar. El primero de los 2 amigos interrumpió a Arkad y preguntó: si lo que nos dices es verdad y realmente parece razonable y sencillo, bien, si todos los hombres hicieran lo que dices, no habría riquezas suficientes para todos. La fortuna crece donde el hombre emplea su energía. Si un hombre rico construye un nuevo palacio, ¿desaparece acaso el oro que paga? No. El albañil tiene una parte, el plomero otra y el artista otra. Todos los que trabajan en el palacio comparten el oro. Y cuando lo terminan, ¿no vale el palacio lo que costó? Y la tierra sobre la que se construyó no vale más porque el palacio está allí. La riqueza crece en forma mágica y ningún hombre es capaz de profetizar hasta dónde puede llegar. El segundo hombre reflexionó sobre las palabras de Arkad durante unos momentos y dijo: no hay duda de que todo lo que has dicho es verdad. Pero esa fue tu experiencia. ¿Y nosotros? ¿Qué podemos hacer para hacernos ricos? Mi consejo es la misma valiosa sabiduría que recibí de Algamish. Díganse a ustedes mismos:
Una parte de todo lo que gano es mío y puedo conservarlo. Díganselo por la mañana cuando se despierten, a mediodía, por la noche. Repítanselo cada hora de cada día, hasta que las palabras se les graben como si fueran letras de fuego escritas en el cielo. Grábense esta idea, convénzanse de ella, y conforme crezca la cantidad de su tesoro, el aumento les servirá de estímulo. Los invadirá una nueva emoción y una gran alegría de vivir. Podrán realizar mayores esfuerzos a medida que ganen más. Y después, aprendan a hacer que sus ahorros trabajen para ustedes. Hagan que sus hijos y los hijos de sus hijos trabajen también para ustedes. Y recuerden también que deben ser moderados, ¿eh? Gocen de la vida mientras estén en este mundo, pero no se cansen demasiado ni ahorren demasiado. Si una décima parte de lo que ganan es todo lo que pueden ahorrar cómodamente, conténtense con ahorrar esa parte. Vivan de acuerdo con sus ingresos y no se conviertan en personas tacañas o temerosas de gastar. La vida es hermosa. Tiene muchas cosas que valen la pena, muchas cosas que disfrutar. Así habló Arcad, el hombre más rico de Babilonia. Sus amigos le dieron las gracias y se alejaron. Uno de ellos permaneció en silencio, pues carecía de imaginación y no había comprendido todo lo que había dicho Arcad. Pero en los ojos del otro había una luz nueva. Sabía que la historia de Arcad era la esencia de la verdad. Sabía que Algamish, el prestamista de dinero, había vuelto una y otra vez a la cámara del archivo porque observaba a Arcad y vigilaba cómo se abría camino de la oscuridad a la luz. Y cuando Arcad descubrió la luz, había un lugar que lo esperaba. Nadie podría ocupar ese lugar hasta que él mismo hubiera resuelto su problema, hasta que estuviera preparado para la oportunidad. La lección es clara. El punto crucial de su vida llegó el día en que comprendió la verdad que había pasado de Algamish a Arcad, y de Arcad a usted. Una parte de todo lo que gana es suyo y puede conservarla. Lo que un hombre piensa, por James Allen. La verdad esencial del aforismo: lo que un hombre piensa en su corazón, así es ese hombre. No solo abarca el hombre completo en sí, sino que tiene un alcance tal que influye en todas las situaciones y circunstancias de su vida. Un hombre es literalmente aquello que piensa, y su carácter es la suma total de todos sus pensamientos. El hombre es el amo del pensamiento, el forjador del carácter, el arquitecto y artista de las situaciones, del medio ambiente y del destino. Por lo tanto, como un ser con poder e inteligencia, como el amo y señor de sus propios pensamientos, el hombre posee la clave de cualquier situación y lleva en su interior la fuerza que transforma y regenera, y por medio de la cual puede hacer de sí mismo lo que desea. Solo después de una larga búsqueda y de una intensa explotación, se logra encontrar una veta de oro o una mina de diamantes. El hombre puede también encontrar todas las verdades relacionadas con su propio ser si busca y escudriña en lo profundo de su alma. Estas son, básicamente, las verdades fundamentales, los principios infalibles y los preceptos inspirados sobre los que James Allen, autor de esta grabación, ha escrito uno de los documentos más profundos y de mayor influencia de nuestros tiempos. Lo que un hombre piensa.
La mente del hombre es comparable a un jardín. Puede cultivarse con arte e inteligencia, o dejar que crezca sin orden ni concierto. Pero bien sea que se cultive o que se descuide, debe producir y necesariamente producirá algo. Es decir, que si no se plantan simientes que den frutos buenos y útiles, caerá en la tierra un número abundante de semillas, de hierbas inútiles, que continuarán reproduciéndose. Y así como un jardinero cuida de su jardín, conservándolo limpio de hierbas y cultivando las flores y los frutos que necesita, así también el hombre puede cuidar del jardín de su mente, arrancando los pensamientos equívocos, ociosos e impuros, y cultivando las flores y los frutos de pensamientos rectos y provechosos, tratando constantemente de mejorar sus esfuerzos hasta lograr la perfección. Todo ser humano se encuentra en el lugar en que se encuentra por la ley de su existencia. Los pensamientos que ha inculcado en su carácter lo han llevado hasta ese lugar. Y no hay ningún elemento casual en el concierto de su vida. Todo es resultado de una ley que no puede equivocarse. Y esta afirmación es tan verdadera para los hombres que se sienten fuera de armonía en su medio ambiente, como para los que están contentos y satisfechos en él. El hombre será víctima de las circunstancias, mientras piense que es el producto de condiciones exteriores. Pero cuando comprende que él mismo es una fuerza creadora, entonces puede dominar la tierra oculta y las semillas de su existencia, de las cuales nacen las circunstancias, convirtiéndose así en señor de sí mismo. El alma atrae aquello que secretamente anhela, aquello que ama y también aquello que teme, y se eleva hasta la cumbre de sus más caras ambiciones, o cae hasta el pozo de sus deseos equívocos, impulsada por las circunstancias. Pero las circunstancias no hacen al hombre, solo lo revelan a él mismo. El hombre no atrae lo que desea, sino lo que es. El aliento divino que moldea nuestros destinos está en nosotros mismos, es nuestro propio ser. Solo el hombre puede encadenarse a sí mismo. Los pensamientos y las obras son los carceleros del destino. Aprisionan si son viles. También son los ángeles de la libertad. Liberan si son nobles. El hombre no obtiene lo que desea o lo que pide. Obtiene lo que en justicia merece. Y está ansioso por mejorar sus circunstancias, pero no está dispuesto a mejorar él mismo y por ello permanece encadenado. Los pensamientos honrados y las obras buenas jamás producirán resultados malos. Los pensamientos deshonestos y las obras malas nunca producirán resultados buenos. La mayoría de los hombres comprende esta ley en el mundo natural y se rige por ella. Pero muy pocos la entienden en el mundo mental y moral. Sin embargo, su función es igualmente simple y natural. La felicidad, no los bienes materiales, es la medida de un pensamiento recto y honrado. La infelicidad, no la falta de bienes materiales, es la medida de un pensamiento vil y falso. Un hombre puede ser rico e infeliz, puede ser pobre y feliz. La felicidad y las riquezas solo marchan unidas cuando las riquezas se usan con sabiduría y prudencia. Y el hombre pobre solo se sentirá desgraciado cuando piense que su suerte es una carga que lleva injustamente. El hombre solo empieza a ser hombre de verdad cuando deja de lamentarse y de atropellar. Cuando empieza a buscar la justicia oculta que rige su vida. Y conforme adapta su mente a este elemento regulador, dejará de acusar y de culpar de su condición a fuerzas ajenas y se forjará a sí mismo con una mente poderosa y noble. Dejará de rebelarse contra las circunstancias
y empezará a valerse de ellas como ayuda para progresar rápidamente y como medio para descubrir las facultades ocultas y las posibilidades que lleva en su interior. Cada ser humano es una prueba evidente de lo que acabamos de decir. Cuando un hombre altera radicalmente sus pensamientos, queda sorprendido ante la rápida transformación que se produce en las condiciones materiales de su vida. El hombre cree que puede mantener ocultos sus pensamientos, pero no es así. El pensamiento cristaliza rápidamente en hábito y el hábito se materializa en situaciones. Los pensamientos de temor, de dudas e indecisión, cristalizan en hábitos débiles, pusilánimes y vacilantes, que se materializan en situaciones de fracaso, de pobreza y de una dependencia esclavizante. Los pensamientos de valor, de autoseguridad y decisión, cristalizan en hábitos varoniles y esforzados que se materializan en situaciones de éxito, de abundancia y de libertad. Cuando un hombre se obstina en un determinado modo de pensar, sea bueno o malo, inevitablemente producirá resultados que afecten su carácter o las circunstancias a su alrededor. El hombre no puede elegir directamente sus circunstancias, pero sí puede elegir sus pensamientos y por lo tanto, indirectamente pero con gran seguridad, podrá modificar esas circunstancias. La naturaleza ayuda al hombre a la realización de los pensamientos que más estimula y le ofrece oportunidades que revelarán de inmediato tanto los pensamientos honrados como los pensamientos equívocos. Cuando un hombre abandona sus pensamientos pecaminosos, todo el mundo le tenderá la mano. Se mostrará dispuesto a ayudarlo. Por todas partes surgirán oportunidades que lo ayudarán a cumplir con sus firmes resoluciones. Si fomenta pensamientos sanos y buenos, no habrá un destino ingrato que lo encadene a la infelicidad y al oprobio. El mundo es nuestro caleidoscopio, y las distintas combinaciones de colores que nos presenta a cada momento son imágenes fieles de nuestros pensamientos. Un poeta lo expresaría de esta manera: tú serás aquello que deseas ser. Que el fracaso encuentre su falso contento en esa triste palabra medio ambiente, pero el espíritu la desprecia y es libre, pues vence al tiempo y conquista el espacio, intimida a la suerte, embaucadora jactanciosa, ordena a las circunstancias tiranas que se sometan y lo sirvan. La voluntad humana, esa fuerza invisible, fruto de un alma inmortal, puede trazarse un camino hacia cualquier meta, aunque traten de impedirlo muros de granito. El hombre deberá concebir y abrigar en su corazón un propósito legítimo y consagrarse a su realización. Deberá convertir ese propósito en el eje de sus pensamientos. Deberá hacer de ese objetivo su deber supremo y dedicarse a su conquista sin permitir que su mente se extravíe en quimeras, caprichos o fantasías. Aunque fracase una y otra vez en el logro de su propósito, como necesariamente ocurrirá hasta que haya superado sus debilidades, la fuerza de carácter que haya ganado será la medida de su verdadero éxito, y este progreso le ofrecerá un nuevo punto de partida para adquirir más fortaleza y cosechar mayores triunfos. El hombre que no está preparado para concebir un propósito grande debería concentrar sus pensamientos en el desempeño perfecto de sus obligaciones, por insignificantes que puedan parecerle, pues solamente en esta forma podrá reunir y enfocar sus pensamientos y desarrollar energía y determinación. La determinación solo puede adquirirse por medio del esfuerzo y de la práctica. Y solo teniendo determinación, podrá usted formar entre las filas de los hombres fuertes que aceptan el fracaso como uno de tantos senderos que conducen al éxito y que logran que todas las situaciones o circunstancias sean sus servidores, no sus amos.
Una vez que el hombre ha concebido su propósito, tendrá que trazarse mentalmente un camino recto que lo lleve a su logro, sin desviar ni un ápice su mirada. Tendrá que descartar definitivamente las dudas y los temores que nunca han logrado nada, que jamás lograrán nada, y que inevitablemente conducen al fracaso. El propósito, la energía, la voluntad para actuar y todos los pensamientos enérgicos desaparecen cuando existen dudas y temores. La voluntad para actuar emana del conocimiento de que podemos actuar, y el hombre que ha conquistado la duda y el temor ha conquistado el fracaso. Todo lo que un hombre alcanza en la vida, todo lo que no logra alcanzar, es resultado directo de sus propios pensamientos. En un universo ordenado a la perfección, en donde la pérdida del equilibrio significaría la destrucción total, la responsabilidad individual debe ser absoluta. Un hombre fuerte no podría ayudar a uno más débil a menos que el débil esté dispuesto a dejarse ayudar. Y aún entonces, ese hombre débil deberá tratar de ser fuerte, de adquirir por sus propios esfuerzos la fuerza que admira en el otro, pues solo él puede alterar su condición. Todas las realizaciones, en la esfera de los negocios, en el campo intelectual o espiritual, son resultado de un pensamiento con una orientación definida. Y una misma ley y un mismo sistema las rigen. La única diferencia estriba en aquello que se desea obtener. El que desea lograr poco, tendrá que sacrificar poco. El que desea lograr mucho, tendrá que sacrificar mucho. Y el que persiga grandes conquistas, tendrá que hacer grandes sacrificios. Los hombres que sueñan son los salvadores del mundo. El que tiene un hermoso sueño, un ideal sublime, algún día lo realizará. Cristóbal Colón soñó con otro mundo y lo descubrió. Copérnico se obstinó en la visión de un universo más grande y lo reveló. Desear es obtener, aspirar es lograr. Tenga sueños sublimes y usted llegará a ser como sus sueños. Su sueño es la promesa de lo que un día será. Su ideal es el augurio de lo que por fin descubrirá. Un hombre joven, por ejemplo, podría sentirse acosado por la pobreza y el trabajo, obligado a pasar largas horas en un taller oscuro y malsano, sin educación ni refinamiento alguno. Sueña, sin embargo, con cosas mejores. Admira la inteligencia, la gracia, la belleza. Su inquietud, su inconformidad, lo apremian a actuar y emplea todo su tiempo libre, todos sus medios, por exiguos que sean, a desarrollar su poder oculto, sus recursos latentes. Y logra en poco tiempo cambiar su mente en tal forma que el taller ya no puede satisfacerle. Ha llegado a estar tan fuera de armonía con su mentalidad que deberá salir de su vida. Y conforme aumentan las oportunidades que encajan en sus facultades desarrolladas, abandona para siempre el taller. Años más tarde, vemos a este joven hecho un hombre, convertido en el amo de ciertas fuerzas de la mente que maneja y utiliza con amplísima y benéfica influencia y con un poder casi inigualado. Sostiene en sus manos las riendas de responsabilidades enormes. Habla y, oh maravilla, las vidas de otros seres cambian y mejoran. Hombres y mujeres están pendientes de sus palabras, tratan de forjar su carácter siguiendo su ejemplo. Y al igual que el sol, los destinos giran a su alrededor. Ha realizado el sueño de su juventud. Se ha convertido en uno con su ideal. Usted que escucha esta grabación, realizará también el sueño, no la ilusión, de su corazón, sea mezquina o noble, o una mezcla de ambas.
pues siempre será atraído hacia aquello que en secreto ame más. Tendrá en sus manos los resultados cabales de sus propios pensamientos. Recibirá lo que ha ganado, no más ni menos. Cualquiera que sea su situación actual, usted podrá caer a un nivel más bajo, podrá sostenerse en ese mismo nivel o elevarse con sus pensamientos, con su sueño y con su ideal. Será usted tan pequeño como su deseo dominante, tan grande como su más grande aspiración. Digámoslo en las hermosas palabras de Stanton Kirkham Davis. Tal vez es usted un tenedor de libros y de pronto cruzará el umbral de esa puerta que durante largo tiempo le ha parecido la barrera que le impedía alcanzar sus ideales. Se encontrará usted frente a un gran auditorio con la pluma en la mano y los dedos manchados de tinta. Pero en este momento, en ese lugar, brotará el torrente de su inspiración. O quizás esté cuidando ovejas y se aventura hasta la ciudad, ingenuo y sorprendido, pero guiado por la intrepidez de su espíritu, llegará al estudio del maestro y después de un tiempo escuchará estas palabras: te he enseñado todo lo que yo sé. Y ahora usted es el maestro. Usted, que hace tan poco tiempo soñaba con cosas grandes mientras cuidaba sus ovejas, dejará la sierra y el cepillo, el cayado y las planicies para emprender la regeneración del mundo. El hombre que no piensa, el ignorante, el perezoso, el que solo busca los efectos aparentes de las cosas y no las cosas en sí, habla de suerte, de fortuna de azar, y exclama: ¡qué suerte ha tenido!, cuando ve que un hombre ha logrado amasar una fortuna. O ¡qué maravillosamente dotado está!, cuando ve a otro escalar la fama entre intelectuales. Pero no ve los esfuerzos, los fracasos y las luchas que estos hombres han realizado y enfrentado voluntariamente para adquirir su experiencia. No tiene idea de los sacrificios que han hecho para superar lo aparentemente insuperable y poder así realizar el sueño de su corazón. En todas las empresas humanas hay esfuerzos y hay resultados. Y la energía del esfuerzo es la medida del resultado. No existe la suerte. Los dones, el poder, los bienes materiales, intelectuales y espirituales son los frutos del esfuerzo. Son pensamientos materializados, objetivos logrados, sueños realizados. El sueño que usted glorifique en su mente, el ideal que entronice en su corazón, serán las normas que rijan su vida. Y usted será como ese sueño, como ese ideal. El hombre más rico de Babilonia, por George S. Clason. Nuestra prosperidad como nación depende de la prosperidad económica personal de todos los ciudadanos. En la presente grabación hablaremos del éxito personal de cada uno de nosotros. Esto significa logros y realizaciones como resultado de nuestros propios esfuerzos y habilidades. Y la clave de nuestro éxito está en la preparación adecuada e idónea, es decir, que nuestros actos serán solo tan sabios y prudentes como nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos tendrán una prudencia y una sabiduría acorde con nuestra cultura o conocimientos. En la historia que escucharemos a continuación, visitaremos la antigua Babilonia, la cuna en donde se nutrieron los principios fundamentales de la economía, usados y aceptados hoy en el mundo entero. Babilonia llegó a ser la ciudad más rica del mundo antiguo, porque sus ciudadanos eran los hombres más ricos de su tiempo. Conocían y apreciaban el valor del dinero. Observaban sólidos principios financieros para adquirir dinero, para guardar dinero y para hacer que el dinero ganara más dinero. Y hoy,
El dinero se rige por las mismas leyes que lo regían cuando millares de hombres prósperos recorrían las calles de Babilonia hace 6.000 años. En esa Babilonia de la antigüedad vivió una vez un hombre muy rico llamado Arcad. La fama de su enorme riqueza llegaba hasta los rincones más lejanos, como llegaba también su reputación de hombre liberal y generoso. Pero a pesar de su generosidad, año tras año aumentaba su fortuna con mayor rapidez de lo que podía gastarla. Y un día se presentaron ante Arcad unos amigos de su juventud y le dijeron: «Eres más afortunado que nosotros. Te has convertido en el hombre más rico de toda Babilonia, mientras que nosotros apenas si logramos sobrevivir». ¿Por qué? En una época fuimos iguales. Estudiamos con el mismo maestro, jugamos los mismos juegos. Y desde aquellos años hemos sido unos ciudadanos tan honorables como tú. ¿Por qué entonces te ha señalado el destino a ti para gozar de todas las cosas buenas de la vida y nos ha ignorado a nosotros que merecemos lo mismo? Arcad no se disgustó por las preguntas de sus amigos. Las contestó con sencillez y honestidad. Amigos míos, si solo han logrado sobrevivir desde los días de nuestra juventud, seguramente se debe a que no han aprendido las leyes que rigen la edificación de una fortuna, o bien a que no han observado dichas leyes. Cuando yo era joven, miré a mi alrededor y observé todas las cosas buenas que podían darme felicidad y satisfacciones. Y comprendí que la fortuna aumentaba las posibilidades de todas esas cosas buenas. La riqueza es poder. Muchas cosas son posibles con la riqueza. Se puede decorar nuestra casa con los muebles más exquisitos. Se pueden gozar las maravillas de tierras lejanas. Se pueden comprar las obras maestras de los orífices y de los pulidores de piedras. Y cuando comprendí todo esto, me dije a mí mismo que exigiría mi parte de estas cosas buenas de la vida, que no me sentiría satisfecho con la suerte de un hombre pobre. Pero como ustedes saben, y lo han dicho con toda franqueza, yo era hijo de un humilde mercader, y sin las cualidades, ni la sabiduría, ni las facultades superiores necesarias, decidí que para conseguir lo que deseaba, necesitaría tiempo y estudio. Por lo que respecta al tiempo, todos los hombres disponemos de él en abundancia. Por lo que hace al estudio, existen dos formas de estudiar: las cosas que aprendemos y sabemos, y la práctica para saber cómo descubrir lo que ignoramos. Encontré empleo como escriba en la cámara del archivo, y trabajé en ella día tras día, durante largas horas, tallando las tablillas de yeso. Trabajé semana tras semana, mes tras mes, y sin embargo no podía enseñar nada de lo que había ganado. La comida y vestido y otras cosas que no recuerdo se llevaban todo mi sueldo. Pero mi determinación nunca me abandonó. Y un día Algamish, el prestamista de dinero, se presentó en la cámara del archivo y pidió un trabajo especial: una copia de la 9ª ley. Me ofreció una gratificación si terminaba el trabajo en un día, pero yo me negué y le dije: Algamish, eres un hombre muy rico. Dime cómo puedo ser rico yo también y haré el trabajo sin cobrarte una paga extra. Vaciló un momento, pero después accedió. Toda la noche trabajé en las tablillas a pesar de que me dolía la espalda y me mareaba el olor del pabilo. Pero al levantarse el sol, cuando volvió Algamish, el trabajo estaba listo. Aquí están las tablillas terminadas. Muy bien. Muy bien.
Ahora dime lo que prometiste. Bien, has cumplido con tu parte del trato, hijo mío, y yo estoy dispuesto a cumplir con la mía. Te diré las cosas que deseas saber, porque me estoy haciendo viejo, y los viejos gustan mucho de hablar. Dime tu secreto. Muy bien. Escucha atentamente mis palabras, pues si no logras captar la verdad que encierran, tu trabajo de esta noche habrá sido en vano. Encontré el camino de la riqueza cuando decidí que una parte de todo lo que ganaba era mío y podía conservarla. Tú también encontrarás ese camino en la misma forma. Y eso es todo. ¿Todo? Fue lo suficiente para cambiar el corazón de un pastorcillo de ovejas en el corazón de un rico prestamista. Pero todo lo que gano es mío y puedo conservarlo, ¿no? Estás muy equivocado. ¿No tienes acaso que pagar al que hace tu ropa, al que hace tus sandalias? ¿No pagas por lo que comes? ¿Crees que puedes vivir en Babilonia sin gastar? ¡Ah, iluso! Pagas a todo el mundo menos a ti mismo. Trabajas para los demás. Ahora escúchame. Supongamos que guardas para ti 1/10 parte de todo lo que ganas. ¿Cuánto tendrías en 10 años? Pues, déjame ver. Prácticamente lo que gano en un año. Has dicho la verdad, pero solo a medias. Cada moneda de oro que ahorres será un esclavo que trabaje para ti. Cada centavo de cobre que gane esa moneda de oro es su hijo que también trabajará para ti. Si deseas ser rico, entonces lo que ahorres debe ganar, y sus hijos deben ganar también para que todos ayuden a darte la abundancia que anhelas. Sí, creo que he comprendido. Recuerda, una parte de todo lo que ganas es tuyo y puedes conservarlo. Y no debe ser menos de 1/10 parte por muy poco que ganes. La riqueza, al igual que un árbol, nace de una semilla muy pequeña. El primer centavo que ahorres es la semilla de la que nacerá y crecerá tu árbol de la abundancia. Adiós, amiguito. Con estas últimas palabras, Algamish recogió sus tablillas y se marchó. Pensé mucho sobre lo que había dicho. Me pareció razonable y decidí ensayarlo. Cuando recibía mi paga, tomaba 1 de cada 10 monedas y la escondía. Y por extraño que parezca, nunca me encontré escaso de fondos. Al 12º mes, volvió Algamish a la cámara del archivo y me preguntó: Bien, bien, hijo. ¿Te has pagado a ti mismo no menos de 1/10 parte de lo que ganaste durante el último año? Sí, maestro. Muy bien, muy bien. ¿Y qué has hecho con el dinero? Se lo di a Asmur, el fabricante de ladrillos. Me dijo que haría un viaje por mares lejanos e hicimos un trato. Con mi dinero comprará a los fenicios hermosas y raras joyas. Cuando regrese, las venderemos a precios elevados y nos dividiremos las ganancias. Ah, tonto. ¿Por qué confías en los conocimientos que un albañil pueda tener acerca de joyas? ¿Acudirías al panadero para preguntarle lo que dicen las estrellas? Temo que tus ahorros han desaparecido. Has arrancado de raíz tu árbol de la abundancia. Pero lo hecho, hecho. Inténtalo nuevamente. Siembra otro árbol. Siembra otro árbol. Con esta escueta afirmación,
Algamish, el prestamista, se marchó, dejando a Arcad pensando, meditando y lamentándose. Desgraciadamente, y con gran tristeza de mi parte, todo sucedió tal como Algamish lo había profetizado. Los fenicios resultaron unos bribones. Vendieron a Asmur trozos de vidrio que parecían piedras preciosas, pero sin valor alguno, y mi primera aventura de negocios fue un desastre. Pero como me había dicho Algamish, empecé de nuevo. Ahorré un cobre de cada 10, pues ya me había hecho el hábito y no me resultaba difícil hacerlo. Pasó un año entero y volvió Algamish. Bien, Arcad, dime qué progresos has hecho desde que te vi la última vez. Me he pagado con toda puntualidad y he confiado mis ahorros a Ajer, el que hace los escudos, para que compre bronce. Cada 4 meses me paga una renta por mi dinero. ¡Oh, excelente, excelente! ¿Y qué haces con esa renta? Bueno, a veces doy una fiesta con miel, pastel de especies y vino, y me compré una hermosa túnica escarlata. ¿Una fiesta, dices? Te estás comiendo los hijos de tus ahorros. ¿Cómo esperas que trabajen para ti? Pasaron 2 años más. 2 años durante los cuales hice todo lo posible por observar y practicar la sabiduría de Algamish. Cuando volví a verlo, su rostro estaba surcado por profundas arrugas. Se estaba haciendo muy viejo. Pero seguía interesado por mí y por mi ambición de riqueza. Arcad, ¿has conseguido la fortuna con que soñabas? Todavía no. Es decir, no toda la que anhelo, pero he conseguido una parte, y esa parte gana más. Y sus ganancias ganan más. Ya veo. ¿Y escuchas todavía el consejo del fabricante de ladrillos? Bueno, si se trata de ladrillos, puede darme buenos consejos. Arcad, has aprendido tus lecciones. Primero aprendiste a vivir con menos de lo que podías ganar. Después aprendiste a pedir consejo a personas competentes que adquirieron su competencia por experiencia propia. Y por último, has aprendido a hacer que el oro trabaje para ti. Son los preceptos que tú me enseñaste. Solo te los sugerí. Tú mismo aprendiste. Ahora, ya sabes cómo adquirir dinero, cómo guardarlo y cómo usarlo. Y por lo tanto ya tienes la competencia necesaria para ocupar una posición de responsabilidad. Soy un hombre viejo. Mis hijos solo piensan en gastar, jamás piensan en ganar. Tengo una gran fortuna, pero creo que ya no soy capaz de manejarla. Si vienes a Nippur y te encargas de mis tierras, te haré mi socio y tendrás parte de mis bienes. Ay, me sentiré honrado de cumplir con tus deseos. Fui pues a Nippur y me hice cargo de sus bienes, que en efecto eran muy grandes. Y porque tenía una gran ambición, y porque había llegado a dominar las 3 leyes para manejar con éxito la riqueza, pude aumentar notablemente el valor de sus propiedades. Yo también prosperé mucho. Y cuando el espíritu de Algamish partió hacia las regiones de la oscuridad, yo era dueño de una parte de sus bienes, pues así lo había dispuesto de acuerdo con la ley. Así habló Arcad. Con estas palabras terminó su historia. Sus amigos habían escuchado en silencio, pero se les veía ansiosos por hacer comentarios y preguntas. Uno de ellos dijo:
Fuiste muy afortunado, ¿eh? Tuviste mucha suerte de que Algamish te nombrara su heredero. Arkad miró a su amigo un momento y le dijo: tuve suerte porque desde antes de conocerlo tenía el deseo de prosperar. No demostré durante 4 años la firmeza de mi decisión, ahorrando una 10ª parte de lo que ganaba. ¿Llamarías buena suerte la de un pescador que durante años se ha dedicado a estudiar los hábitos de los peces, con objeto de echar sus redes según cambia el viento? Ay, amigos míos, la oportunidad es una diosa altanera que no pierde el tiempo con los hombres que no están preparados. Entonces habló el segundo hombre y dijo: debes haber tenido una gran fuerza de voluntad, para seguir ahorrando después de que perdiste tus ahorros del primer año. En ese aspecto eres realmente excepcional. ¿Fuerza de voluntad? ¡Qué tontería! ¿Crees que la voluntad le da a un hombre la fuerza necesaria para levantar la carga que el camello no desea llevar, o para arrastrar la que el buey no puede mover? La fuerza de voluntad solo es el propósito firme y tenaz para llevar a cabo una tarea que tú mismo te hayas propuesto realizar. Cuando me propongo hacer una tarea, yo la termino, Pero por eso tengo mucho cuidado de no empezar tareas demasiado difíciles o poco prácticas, porque me encanta descansar. El primero de los 2 amigos interrumpió a Arkad y preguntó: si lo que nos dices es verdad y realmente parece razonable y sencillo, bien, si todos los hombres hicieran lo que dices, no habría riquezas suficientes para todos. La fortuna crece donde el hombre emplea su energía. Si un hombre rico construye un nuevo palacio, ¿desaparece acaso el oro que paga? No. El albañil tiene una parte, el plomero otra y el artista otra. Todos los que trabajan en el palacio comparten el oro. Y cuando lo terminan, ¿no vale el palacio lo que costó? ¿Y la tierra sobre la que se construyó no vale más porque el palacio está allí? La riqueza crece en forma mágica y ningún hombre es capaz de profetizar hasta dónde puede llegar. El segundo hombre reflexionó sobre las palabras de Arkad durante unos momentos y dijo: no hay duda de que todo lo que has dicho es verdad. Pero esa fue tu experiencia. ¿Y nosotros? ¿Qué podemos hacer para hacernos ricos? Mi consejo es la misma valiosa sabiduría que recibí de Algamish. Díganse a ustedes mismos: una parte de todo lo que gano es mío y puedo conservarlo. Díganselo por la mañana cuando se despierten, a mediodía, por la noche. Repítanselo cada hora de cada día hasta que las palabras se les graben como si fueran letras de fuego escritas en el cielo. Grábense esta idea, convénzanse de ella, y conforme crezca la cantidad de su tesoro, el aumento les servirá de estímulo. Los invadirá una nueva emoción y una gran alegría de vivir. Podrán realizar mayores esfuerzos a medida que ganen más. Y después, aprendan a hacer que sus ahorros trabajen para ustedes. Hagan que sus hijos y los hijos de sus hijos trabajen también para ustedes. Y recuerden también que deben ser moderados, Gocen de la vida mientras estén en este mundo, pero no se cansen demasiado ni ahorren demasiado. Si una 10ª parte de lo que ganan es todo lo que pueden ahorrar cómodamente, conténtense con ahorrar esa parte. Vivan de acuerdo con sus ingresos y no se conviertan en personas tacañas o temerosas de gastar. La vida es hermosa. Tiene muchas cosas que valen la pena, muchas cosas que disfrutar. Así habló Arkad, el hombre más rico de Babilonia. Sus amigos le dieron las gracias y se alejaron.
Uno de ellos permaneció en silencio, pues carecía de imaginación y no había comprendido todo lo que había dicho Arcad. Pero en los ojos del otro había una luz nueva. Sabía que la historia de Arcad era la esencia de la verdad. Sabía que Algamish, el prestamista de dinero, había vuelto una y otra vez a la cámara del archivo porque observaba a Arcad y vigilaba cómo se abría camino de la oscuridad a la luz. Y cuando Arcad descubrió la luz, había un lugar que lo esperaba. Nadie podría ocupar ese lugar hasta que él mismo hubiera resuelto su problema, hasta que estuviera preparado para la oportunidad. La lección es clara. El punto crucial de su vida llegó el día en que comprendió la verdad. La verdad que había pasado de Algamish a Arcad y de Arcad a usted. Una parte de todo lo que gana es suyo y puede conservarla. Lo que un hombre piensa, por James Allen. La verdad esencial del aforismo: lo que un hombre piensa en su corazón, así es ese hombre. No solo abarca el hombre completo en sí, sino que tiene un alcance tal que influye en todas las situaciones y circunstancias de su vida. Un hombre es literalmente aquello que piensa, y su carácter es la suma total de todos sus pensamientos. El hombre es el amo del pensamiento, el forjador del carácter, el arquitecto y artista de las situaciones, del medio ambiente y del destino. Por lo tanto, como un ser con poder e inteligencia, como el amo y señor de sus propios pensamientos, el hombre posee la clave de cualquier situación y lleva en su interior la fuerza que transforma y regenera, y por medio de la cual puede hacer de sí mismo lo que desea. Solo después de una larga búsqueda y de una intensa explotación se logra encontrar una veta de oro o una mina de diamantes. El hombre puede también encontrar todas las verdades relacionadas con su propio ser si busca y escudriña en lo profundo de su alma. Estas son, básicamente, las verdades fundamentales, los principios infalibles y los preceptos inspirados sobre los que James Allen, autor de esta grabación, ha escrito uno de los documentos más profundos y de mayor influencia de nuestros tiempos. Lo que un hombre piensa. La mente del hombre es comparable a un jardín. Puede cultivarse con arte e inteligencia, o dejar que crezca sin orden ni concierto. Pero bien sea que se cultive o que se descuide, debe producir y necesariamente producirá algo. Es decir, que si no se plantan simientes que den frutos buenos y útiles, caerá en la tierra un número abundante de semillas de hierbas inútiles que continuarán reproduciéndose. Y así como un jardinero cuida de su jardín, conservándolo limpio de hierbas y cultivando las flores y los frutos que necesita, así también el hombre puede cuidar del jardín de su mente, arrancando los pensamientos equívocos, ociosos e impuros, y cultivando las flores y los frutos de pensamientos rectos y provechosos, tratando constantemente de mejorar sus esfuerzos hasta lograr la perfección. Todo ser humano se encuentra en el lugar en que se encuentra por la ley de su existencia. Los pensamientos que ha inculcado en su carácter lo han llevado hasta ese lugar. Y no hay ningún elemento casual en el concierto de su vida. Todo es resultado de una ley que no puede equivocarse. Y esta afirmación es tan verdadera para los hombres que se sienten fuera de armonía en su medio ambiente, como para los que están contentos y satisfechos en él. El hombre será víctima de las circunstancias, mientras piense que es el producto de condiciones exteriores.
Pero cuando comprende que él mismo es una fuerza creadora, entonces puede dominar la tierra oculta y las semillas de su existencia, de las cuales nacen las circunstancias, convirtiéndose así en señor de sí mismo. El alma atrae aquello que secretamente anhela, aquello que ama y también aquello que teme, y se eleva hasta la cumbre de sus más caras ambiciones, o cae hasta el pozo de sus deseos equívocos, impulsada por las circunstancias. Pero las circunstancias no hacen al hombre, solo lo revelan a él mismo. El hombre no atrae lo que desea, sino lo que es. El aliento divino que moldea nuestros destinos está en nosotros mismos, es nuestro propio ser. Solo el hombre puede encadenarse a sí mismo. Los pensamientos y las obras son los carceleros del destino. Aprisionan si son viles. También son los ángeles de la libertad. Liberan si son nobles. El hombre no obtiene lo que desea o lo que pide. Obtiene lo que en justicia merece. Y está ansioso por mejorar sus circunstancias, pero no está dispuesto a mejorar él mismo y por ello permanece encadenado. Los pensamientos honrados y las obras buenas jamás producirán resultados malos. Los pensamientos deshonestos y las obras malas nunca producirán resultados buenos. La mayoría de los hombres comprende esta ley en el mundo natural y se rige por ella. Pero muy pocos la entienden en el mundo mental y moral. Sin embargo, su función es igualmente simple y natural. La felicidad, no los bienes materiales, es la medida de un pensamiento recto y honrado. La infelicidad, no la falta de bienes materiales, es la medida de un pensamiento vil y falso. Un hombre puede ser rico e infeliz, puede ser pobre y feliz. La felicidad y las riquezas solo marchan unidas cuando las riquezas se usan con sabiduría y prudencia. Y el hombre pobre solo se sentirá desgraciado cuando piense que su suerte es una carga que lleva injustamente. El hombre solo empieza a ser hombre de verdad cuando deja de lamentarse y de atropellar. Cuando empieza a buscar la justicia oculta que rige su vida. Y conforme adapta su mente a este elemento regulador, dejará de acusar y de culpar de su condición a fuerzas ajenas y se forjará a sí mismo con una mente poderosa y noble. Dejará de rebelarse contra las circunstancias y empezará a valerse de ellas como ayuda para progresar rápidamente y como medio para descubrir las facultades ocultas y las posibilidades que lleva en su interior. Cada ser humano es una prueba evidente de lo que acabamos de decir. Cuando un hombre altera radicalmente sus pensamientos, queda sorprendido ante la rápida transformación que se produce en las condiciones materiales de su vida. El hombre cree que puede mantener ocultos sus pensamientos, pero no es así. El pensamiento cristaliza rápidamente en hábito y el hábito se materializa en situaciones. Los pensamientos de temor, de dudas e indecisión, cristalizan en hábitos débiles, pusilánimes y vacilantes, que se materializan en situaciones de fracaso, de pobreza y de una dependencia esclavizante. Los pensamientos de valor, de autoseguridad y decisión, cristalizan en hábitos varoniles y esforzados que se materializan en situaciones de éxito, de abundancia y de libertad. Cuando un hombre se obstina en un determinado modo de pensar, sea bueno o malo, inevitablemente producirá resultados que afecten su carácter o las circunstancias a su alrededor. El hombre no puede elegir directamente sus circunstancias, pero sí puede elegir sus pensamientos y por lo tanto, indirectamente pero con gran seguridad, podrá modificar esas circunstancias.
La naturaleza ayuda al hombre a la realización de los pensamientos que más estimula y le ofrece oportunidades que revelarán de inmediato tanto los pensamientos honrados como los pensamientos equívocos. Cuando un hombre abandona sus pensamientos pecaminosos, todo el mundo le tenderá la mano, se mostrará dispuesto a ayudarlo. Por todas partes surgirán oportunidades que lo ayudarán a cumplir con sus firmes resoluciones. Si fomenta pensamientos sanos y buenos, no habrá un destino ingrato que lo encadene a la infelicidad y al oprobio. El mundo es nuestro caleidoscopio, y las distintas combinaciones de colores que nos presenta a cada momento son imágenes fieles de nuestros pensamientos. Un poeta lo expresaría de esta manera: tú serás aquello que deseas ser. Que el fracaso encuentre su falso contento en esa triste palabra medio ambiente, pero el espíritu la desprecia y es libre, pues vence al tiempo y conquista el espacio, intimida a la suerte, embaucadora jactanciosa, ordena a las circunstancias tiranas que se sometan y lo sirvan. La voluntad humana, esa fuerza invisible, fruto de un alma inmortal, puede trazarse un camino hacia cualquier meta, aunque traten de impedirlo muros de granito. El hombre deberá concebir y abrigar en su corazón un propósito legítimo y consagrarse a su realización. Deberá convertir ese propósito en el eje de sus pensamientos. Deberá hacer de ese objetivo su deber supremo y dedicarse a su conquista sin permitir que su mente se extravíe en quimeras, caprichos o fantasías. Aunque fracase una y otra vez en el logro de su propósito, como necesariamente ocurrirá hasta que haya superado sus debilidades, la fuerza de carácter que haya ganado será la medida de su verdadero éxito, y este progreso le ofrecerá un nuevo punto de partida para adquirir más fortaleza y cosechar mayores triunfos. El hombre que no está preparado para concebir un propósito grande debería concentrar sus pensamientos en el desempeño perfecto de sus obligaciones, por insignificantes que puedan parecerle, pues solamente en esta forma podrá reunir y enfocar sus pensamientos y desarrollar energía y determinación. La determinación solo puede adquirirse por medio del esfuerzo y de la práctica. Y solo teniendo determinación podrá usted formar entre las filas de los hombres fuertes que aceptan el fracaso como uno de tantos senderos que conducen al éxito y que logran que todas las situaciones o circunstancias sean sus servidores, no sus amos. Una vez que el hombre ha concebido su propósito, tendrá que trazarse mentalmente un camino recto que lo lleve a su logro, sin desviar ni un ápice su mirada. Tendrá que descartar definitivamente las dudas y los temores que nunca han logrado nada, que jamás lograrán nada, y que inevitablemente conducen al fracaso. El propósito, la energía, la voluntad para actuar y todos los pensamientos enérgicos desaparecen cuando existen dudas y temores. La voluntad para actuar emana del conocimiento de que podemos actuar, y el hombre que ha conquistado la duda y el temor ha conquistado el fracaso. Todo lo que un hombre alcanza en la vida, todo lo que no logra alcanzar, es resultado directo de sus propios pensamientos. En un universo ordenado a la perfección, en donde la pérdida del equilibrio significaría la destrucción total, la responsabilidad individual debe ser absoluta. Un hombre fuerte no podría ayudar a uno más débil a menos que el débil esté dispuesto a dejarse ayudar. Y aún entonces, ese hombre débil deberá tratar de ser fuerte, de adquirir por sus propios esfuerzos la fuerza que admira en el otro, pues solo él puede alterar su condición. Todas las realizaciones en la esfera de los negocios,
en el campo intelectual o espiritual, son resultado de un pensamiento con una orientación definida. Y una misma ley y un mismo sistema las rigen. La única diferencia estriba en aquello que se desea obtener. El que desea lograr poco, tendrá que sacrificar poco. El que desea lograr mucho, tendrá que sacrificar mucho. Y el que persiga grandes conquistas, tendrá que hacer grandes sacrificios. Los hombres que sueñan son los salvadores del mundo. El que tiene un hermoso sueño, un ideal sublime, algún día lo realizará. Cristóbal Colón soñó con otro mundo y lo descubrió. Copérnico se obstinó en la visión de un universo más grande y lo reveló. Desear es obtener, aspirar es lograr. Tenga sueños sublimes y usted llegará a ser como sus sueños. Su sueño es la promesa de lo que un día será. Su ideal es el augurio de lo que por fin descubrirá. Un hombre joven, por ejemplo, podría sentirse acosado por la pobreza y el trabajo, obligado a pasar largas horas en un taller oscuro y malsano, sin educación ni refinamiento alguno. Sueña, sin embargo, con cosas mejores. Admira la inteligencia, la gracia, la belleza. Su inquietud, su inconformidad, lo apremian a actuar y emplea todo su tiempo libre, todos sus medios, por exiguos que sean, a desarrollar su poder oculto, sus recursos latentes. Y logra en poco tiempo cambiar su mente en tal forma que el taller ya no puede satisfacerle. Ha llegado a estar tan fuera de armonía con su mentalidad que deberá salir de su vida. Y conforme aumentan las oportunidades que encajan en sus facultades desarrolladas, abandona para siempre el taller. Años más tarde, vemos a este joven hecho un hombre, convertido en el amo de ciertas fuerzas de la mente que maneja y utiliza con amplísima y benéfica influencia y con un poder casi inigualable. Sostiene en sus manos las riendas de responsabilidades enormes. Habla y, oh maravilla, las vidas de otros seres cambian y mejoran. Hombres y mujeres están pendientes de sus palabras, tratan de forjar su carácter siguiendo su ejemplo. Y al igual que el sol, los destinos giran a su alrededor. Ha realizado el sueño de su juventud. Se ha convertido en uno con su ideal. Usted que escucha esta grabación, realizará también el sueño, no la ilusión, de su corazón, sea mezquina o noble, o una mezcla de ambas, pues siempre será atraído hacia aquello que en secreto ame más. Tendrá en sus manos los resultados cabales de sus propios pensamientos. Recibirá lo que ha ganado, no más ni menos. Cualquiera que sea su situación actual, usted podrá caer a un nivel más bajo, podrá sostenerse en ese mismo nivel o elevarse con sus pensamientos, con su sueño y con su ideal. Será usted tan pequeño como su deseo dominante, tan grande como su más grande aspiración. Digámoslo en las hermosas palabras de Stanton Kirkham Davis. Tal vez es usted un tenedor de libros y de pronto cruzará el umbral de esa puerta que durante largo tiempo le ha parecido la barrera que le impedía alcanzar sus ideales. Se encontrará usted frente a un gran auditorio con la pluma en la mano y los dedos manchados de tinta. Pero en este momento, en ese lugar, brotará el torrente de su inspiración. O quizás esté cuidando ovejas y se aventura hasta la ciudad, ingenuo y sorprendido, pero guiado por la intrepidez de su espíritu, llegará al estudio del maestro y después de un tiempo escuchará estas palabras: te he enseñado todo lo que yo sé. Y ahora usted es el maestro. Usted, que hace tan poco tiempo soñaba con cosas grandes mientras cuidaba sus ovejas, dejará la sierra y el cepillo, el cayado y las planicies,
para emprender la regeneración del mundo. El hombre que no piensa, el ignorante, el perezoso, el que solo busca los efectos aparentes de las cosas y no las cosas en sí, habla de suerte, de fortuna de azar, y exclama: ¡qué suerte ha tenido!, cuando ve que un hombre ha logrado amasar una fortuna. O ¡qué maravillosamente dotado está!, cuando ve a otro escalar la fama entre intelectuales. Pero no ve los esfuerzos, los fracasos y las luchas que estos hombres han realizado y enfrentado voluntariamente para adquirir su experiencia. No tiene idea de los sacrificios que han hecho para superar lo aparentemente insuperable y poder así realizar el sueño de su corazón. En todas las empresas humanas hay esfuerzos y hay resultados. Y la energía del esfuerzo es la medida del resultado. No existe la suerte. Los dones, el poder, los bienes materiales, intelectuales y espirituales son los frutos del esfuerzo. Son pensamientos materializados, objetivos logrados, sueños realizados. El sueño que usted glorifique en su mente, el ideal que entronice en su corazón, serán las normas que rijan su vida. Y usted será como ese sueño, como ese ideal.